Buenas tardes, ingeniera. Nuestro grupo es el grupo número 9. Nuestro artículo científico es Análisis del impacto ambiental de aplicaciones móviles en el transporte urbano sostenible en la ciudad de Latacunga. Los integrantes son Leonardo Mafla, Vanessa Nasimba y Edwin Tapia. Como introducción tenemos que este estudio analiza cómo las aplicaciones móviles afectan en las emisiones de CO2 y los patrones de movilidad en Atacunga, destacando resultados contradictorios y la necesidad de metodologías estandarizadas para evaluar su impacto real. La problemática: existe una dualidad tecnológica en aplicaciones móviles. ¿Qué quiere decir esto? Que el impacto ambiental de las aplicaciones provee muchas veces que no tenga una movilidad sostenible. El fenómeno de sustitución modal regresiva. Esto es porque los usuarios abandonan modos sostenibles como caminar o en bicicleta por opciones menos eficientes ambientalmente, afectando negativamente la sostenibilidad urbana. Como justificación para este estudio tenemos desarrollar un análisis comparativo riguroso en el contexto urbano ecuatoriano, cuantificando emisiones y patrones de uso, ofreciendo resultados estratégicos para desarrolladores, autoridades y otras ciudades latinoamericanas en movilidad sostenible. Nuestros objetivos como tal son examinar cómo las aplicaciones móviles modifican los patrones de desplazamiento urbano, promoviendo opciones más o menos sostenibles ambientalmente. Se cuantifica la reducción o aumento de emisiones de CO2 derivados del uso de aplicaciones, considerando el tipo de transporte, duración y frecuencia de viajes, y analizando factores sociodemográficos, accesibilidad y tecnología que influyen en el impacto ambiental positivo de las aplicaciones en movilidad urbana. A continuación, mi compañero. Metodología. Para abordar esta problemática compleja, diseñamos un enfoque metodológico mixto con predominancia cuantitativa, fundamentado en un diseño analítico comparativo. Esta aproximación nos permitió cuantificar objetivamente variables ambientales como las emisiones de CO2 y los patrones de sustitución modal, mientras profundizamos en los factores comportamentales que influyen en las decisiones de movilidad. Eh, la elección de esta metodología se justifica por las siguientes razones. Primero, necesitamos medir variables cuantificables como la frecuencia de uso de diferentes modalidades de transporte y los patrones específicos de sustitución modal. Segundo, era fundamental comprender los factores contextuales y motivacionales subyacentes que no pueden capturarse únicamente con datos numéricos. Tercero, la naturaleza comparativa del estudio requería un análisis riguroso entre diferentes tipos de aplicaciones móviles, transportes colaborativos como Uber e InDrive, plataformas de transporte público y servicios de movilidad sostenibles disponibles en la ciudad de Latacunga. En la fase 1, caracterización y análisis comparativo. En la primera fase nos centramos en la caracterización de las aplicaciones móviles más representativas del mercado ecuatoriano. La selección se basó en tres criterios fundamentales: representatividad, frecuencia de uso reportada y diversidad tipológica. En la fase 2, la segunda fase incorporó el componente cualitativo mediante entrevistas semiestructuradas dirigidas a una muestra estratificada de usuarios. Este abordaje fue fundamental para comprender el fenómeno de sustitución modal regresiva documentado en la literatura y para identificar las condiciones contextuales que potencian o limitan el impacto positivo. Definimos nuestra población objetivo como usuarios de aplicaciones móviles de transportes con edades entre 18 y 50 años, residentes en las áreas urbanas de Latacunga, que hubieran utilizado al menos una aplicación durante el mes previo al estudio. Empleamos un muestreo probabilístico estratificado por ciudad y grupo etario, alcanzando una muestra total de 375 participantes con un margen de error del 5%. Los criterios de inclusión fueron específicos: uso activo de aplicaciones de transporte, residencia en el área urbana de Latacunga y disposición a participar mediante consentimiento informado. Esto nos garantizó una muestra representativa y éticamente aprobada. Los instrumentos de recolección fue la encuesta estructurada, distribuida digitalmente, que incorporó escalas variadas para medir patrones de movilidad urbana y percepciones sobre sostenibilidad ambiental.
El cuestionario se estructura en secciones temáticas de abordar caracterización sociodemográfica de los usuarios, patrones de uso específicos de cada aplicación, frecuencia y contexto de utilización, modalidades de transporte sustituidas, eh, percepciones sobre impacto ambiental y cambios observados en hábitos de movilidad. El análisis de datos y validez. Para el análisis utilizamos herramientas estadísticas descriptivas básicas enfocadas en frecuencias absolutas, relativas y porcentajes y las procesamos en Excel. La validez interna se aseguró mediante triangulación metodológica entre datos cuantitativos y cualitativos, mientras que la validez externa se fortaleció con la selección de una ciudad representativa del contexto urbano ecuatoriano. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, tenemos el área de resultados. Sí, entonces, pues pasarle, Valen, por favor. Gracias. Nos dice que a partir del análisis que nosotros hemos hecho, tenemos una cantidad, un número de 375 respuestas validadas, que hemos recogido mediante cuestionarios digitales estructurados. Tenemos como el objetivo de identificar patrones claves en el uso de aplicaciones móviles y su afluencia sobre la movilidad urbana en la ciudad de La Tacuna. Tenemos características de los participantes. Entonces ahí tenemos nosotros un gráfico donde nos indica el porcentaje en este caso sería de género, ¿no? Entonces vemos que tenemos de la edad se muestra que es una distribución heterogénea, más o menos de una edad de promedio de unos 34 años, de 25 a 45 años, ¿no? Entonces el género se ve que un poquito está la balanza masculino, que es del 27%, femenino, que es del 23%, y otros son el 26%, y algunos que prefirieron no responder, sería el 24%. Ya, las aplicaciones que utilizan, las más reconocidas, las más utilizadas, para la redundancia, es el uso de aplicaciones entre los participantes fueron las plataformas locales de transporte público, con 200, bueno, con el número de 205 mensuales, que nos dicen que seguidas del InDrive y las aplicaciones de bicicletas compartidas. Pero bueno, sin embargo, las más utilizadas con regularidad fueron el Uber y el InDrive, y aplicaciones locales tanto en bicicletas como en transporte colectivo. Entonces, aplicaciones más utilizadas, como decía regularmente, es el Uber, InDrive, aplicaciones de transporte colectivo, el uso frecuente, que sería entre 1 y 4 veces por semana, reportado por las encuestas que obtuvimos. Tenemos a continuación frecuencia del uso por aplicación. Frecuencia por uso por aplicación nos dice que la gráfica nos muestra, ¿no? Que diariamente más o menos utilizamos el Uber, que sea un 30%. Entonces, como segundo tenemos el Didi, y tercero InDrive, y el cuarto tenemos en otras, ¿no? Entonces más o menos vemos diariamente cuánto se maneja que es en InDrive. Tenemos de 3 a 4 veces por semana, un porcentaje bajo del 20% que se da el Didi, y el InDrive que más o menos es de 1 a 2 veces por semana. Y entre otras que es una vez por mes, ¿no? A continuación, mi compañero. Bueno, en discusión nos hemos planteado 4 puntos. La complejidad del impacto ambiental. El impacto ambiental de las aplicaciones móviles en transporte urbano es heterogéneo y depende del contexto urbano, tipo de aplicación y perfil del usuario. Otro punto es la necesidad de marcos metodológicos estandarizados. Faltan metodologías estandarizadas para evaluar rigurosamente el impacto ambiental, dificultando
comparaciones y decisiones informadas en la planificación urbana. La importancia del contexto urbano. Variables como accesibilidad al transporte público y características sociodemográficas influyen en sí. En sí, las aplicaciones promueven movilidad sostenible o aumentan emisiones de CO2. En la relevancia de la sustitución modal regresiva, el cambio de modos sostenibles a motorizados por aplicaciones móviles representa un reto para la sostenibilidad y requiere políticas públicas y de educación. Conclusiones. Bueno, el impacto ambiental de las aplicaciones móviles en sí en la ciudad de Latacunga varía, claro, según la plataforma que utilicemos. Entonces, en contexto, el sector urbano que más utiliza y el perfil del usuario, así mostrando efectos tanto positivos como negativos. Y dos, algunas aplicaciones fomentan transporte sostenible y reducción de emisiones, mientras otras inducen una sustitución modal regresiva, aumentando la huella ambiental. Y la última recomendación, que es la que se recomienda diseñar políticas y tecnologías basadas en evidencia para promover movilidad sostenible y evitar efectos contraproducentes en ciudades similares a la Tacunga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también.